Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro donde vamos a hablar un poquito sobre la enseñanza de la matemática. Me presento, mi nombre es Matías Maidana, yo soy profesor de matemática, licenciado en la enseñanza de la matemática y magíster en educación, en el cual en el marco de las comunidades educativas, en el ciclo que lleva adelante el CPP y la Biblioteca Nacional del Congreso, donde todos los jueves a las 16 horas se emiten los encuentros y talleres para docentes de todo el país, obviamente también emitidos por las páginas de Facebook, donde se pueden compartir diversas experiencias o diversos talleres que hacen referencia a las comunidades educativas que estamos transitando justamente en esta instancia tan especial. Bueno, por ello quería comentarles antes de empezar a compartir la pantalla y compartir la experiencia propia de la matemática, quería comentarles un poquito la cocina de la cuestión que por ahí resulta más interesante, ¿no? Por ahí la idea del encuentro es pensar algunas cuestiones que hacen referencia a la enseñanza de la matemática en este contexto tan particular, sin olvidar todas las construcciones que vinimos haciendo como docentes antes del tema del aislamiento y del tema de la pandemia, y cómo a través de estas instancias también que se nos presentan, que son un desafío para todos los docentes, poder pensar en aquellos aspectos que pueden llegar a venir, lo próximo que vamos a tener, esperemos en unos meses, en una vuelta a una cierta normalidad, ¿no? Pero bueno, la idea es pensar también aspectos didácticos, no solamente en cómo será la escuela, sino sin dejar de lado aquello que hemos construido como docentes y también específicamente sobre lo que nos invita a pensar en los nuevos desafíos que vamos a tener. Por eso voy a compartir pantalla, ¿sí? Discúlpenme. Lo interesante de todo esto es, que me parece sumamente importante, es en pensar en compartir las experiencias. ¿A qué llamo compartir las experiencias propiamente? Bueno, las experiencias son, digamos, lo que nosotros fuimos transitando a medida de nuestra trayectoria como docentes y cómo a su vez este nuevo contexto, que nos toca, eh, necesariamente tuvimos que pensar en conjunto con otros más. O sea, aislados de manera solitaria es bastante difícil, ¿sí? Poder a veces compartir los desafíos que se le proponen a cada uno. De hecho, como les dije anteriormente, pensaba en cómo fue surgiendo esta charla y este encuentro, y lo compartía con mi amigo Diego, que también es un excelente docente de matemática, ¿no? Y entre idas y vueltas, pensamos justamente también en qué viene después de todo esto. Eh, por eso también me parece interesante pensar en todo aquello que hemos construido hasta el momento como docentes, con la relación con los alumnos, en los vínculos, hacer un parate actualmente en dónde estamos y ver cómo el antes, el ahora nos posibilitan pensar en un futuro, ¿sí? Que bueno, si bien sabemos que es incierto, hay algunas cuestiones que ya la estamos definiendo o estamos empezando a construir esa definición que veremos en algunos meses, imagino, no sé, ¿sí? O el año que viene, bueno, no lo sabemos en realidad, pero sí podemos afirmar que esto que estuvimos pasando como tránsito, ¿sí? En esta parte tan particular es justamente un desafío, ¿sí? El compartir experiencias lo hago específicamente pensando en los cursos, que yo soy capacitador del CIE de la provincia de Buenos Aires, y uno de los cursos donde justamente tuvimos mucha repercusión es en la enseñanza de la división. Por eso voy a hacer un recorte, que solamente para esta charla lo voy a destinar a la parte de la educación primaria, específicamente un tema de división, pero más allá de que sea para primaria y que sea para división, me parece que nos abre la puerta de poder seguir pensando que esto también puede darse en el nivel secundario, básicamente, y en otros niveles de enseñanza, o las formas que tengan cada uno específicamente para poder pensar la enseñanza de la matemática. Por eso es importante algunas preguntas iniciales que motivaron este encuentro, que
que imagino que todos como docentes la tuvimos en nuestra cabeza, o la tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? En todo lo que estuvimos haciendo. Fíjense que esto, si bien empezó en marzo, hay algunas cosas que todavía nos seguimos preguntando, y hay algunas cosas todavía que no tenemos las certezas, pero sí, como dije anteriormente, sabemos que estamos construyendo un camino, ¿sí? Y bueno, el desenlace de ese camino obviamente no lo sabemos tampoco, pero me parece interesante que pensar en las preguntas iniciales que van a acompañar todo este encuentro en la presentación son importantes para ver qué es lo que pudimos hacer y qué es lo que podemos seguir construyendo también. Por eso, ¿qué se pudo sostener? ¿Qué no se pudo sostener? ¿Sí? Y en ese qué no se pudo sostener no estoy pensando en aquellas cuestiones que no pudimos hacer, sino que por ahí el contexto no ayudó a que podamos desempeñarlo o desarrollarlo como nosotros lo habíamos ideado, ¿no? ¿Qué aprendimos, ¿sí?, de toda esta parte y qué estamos aprendiendo? Y con esto no me detengo solamente en la parte tecnológica. O sea, pensar en la parte tecnológica es un aspecto, pero como dice Patricia Sadowski, la tecnología, no por tener más tecnología, vamos a tener más didáctica, ¿sí? Entonces, ¿cómo jugamos con la tecnología sin perder los vínculos que hemos construido con nuestros alumnos, sabiendo qué aspectos funcionan y qué aspectos no tanto? Y cómo a través de este ida y vuelta vamos elaborando nuevas estrategias de enseñanza, definitivamente, porque son nuevas, porque nadie nos preparó para un contexto como el que estamos viviendo, pero sí lo que usamos son todas las herramientas que tenemos en formación propiamente y en la formación inicial justamente, que nos proporcionan ideas para poder seguir viendo estos temas, ¿no?, propiamente. Sabemos que los contenidos en matemática necesariamente hay que priorizarlos, o sea, no todos los contenidos se pueden dar de la misma manera que si fuesen una instancia presencial. Si sabemos que hay contenidos que tenemos que priorizar por sobre otros, y eso no quiere decir que no lo tengamos que dar, sino que en este momento no lo vamos a dar, y en esos contenidos que nosotros priorizamos, también necesariamente hay que pensarlo con otros, ¿no? O sea, no solamente con los docentes, sino también con los directivos dentro de la misma institución, porque son aquellos contenidos que en años posteriores los docentes van a tener que seguir tomando o retomando sobre aquello que estuvimos trabajando en esta instancia. ¿Cuáles son los escenarios que podemos construir, que pudimos construir en toda esta instancia? ¿Cómo construimos las intervenciones docentes? Que básicamente en eso nos vamos a dedicar en esta parte del encuentro sobre las intervenciones, específicamente en este contexto, y cómo pensamos la vuelta. El cómo pensamos la vuelta, que esta pregunta me parece que está en la cabeza de todos los docentes, no es la misma pregunta en esta instancia hoy que en marzo, ¿sí? O sea, el cómo pensamos la vuelta, ya tenemos un bagaje de construcciones realizadas que nos permiten definir algunos aspectos sobre esa vuelta. Quiero también, o sea, les presento la hoja de ruta, ¿por qué? Porque esas preguntas iniciales, como les dije anteriormente, son las que nos van a acompañar en todo este encuentro. Y vamos a relatar, como dije anteriormente, experiencias. De una experiencia antes de la cuarentena, a través del CIE, ¿sí? O sea, de un trabajo en el CIE de Moreno, un trabajo durante la cuarentena a través de una docente que participó en un curso del CIE, ¿sí? Y cómo eso nos posibilita pensar en escenarios post-cuarentena. Antes de empezar propiamente con la experiencia, ¿sí? Quisiera hacer referencia propiamente a qué son las intervenciones, ¿sí? O sea, las intervenciones, específicamente en matemática, nosotros las pensamos como un ida y vuelta, ¿sí? Un ida y vuelta entre aquellas que generalmente se dan situaciones problemáticas, en donde el docente pone en juego una situación donde los alumnos la resuelven, y en ese mismo momento, estoy hablando del antes, ¿no? En ese mismo momento se produce una interacción con los alumnos, ¿sí? O sea, una interacción, un ida y vuelta, una discusión, como aparece ahí, justamente en términos de lo que haría referencia a María Emilia Quaranta, que una discusión que no es solamente un diálogo, sino que es un diálogo donde interviene un saber específico en matemática, y cómo ese ida y vuelta
permite crear nuevos escenarios para que el alumno pueda desarrollar al máximo posible o acercarse al máximo posible a un determinado saber, ¿sí? Esas discusiones necesariamente, ¿sí?, están guiadas o están mediadas por el docente. Entonces, pensar en esa ida y en esa vuelta implica pensar en cómo el docente planificó esas preguntas que le va a hacer a sus alumnos, o esas preguntas, como me gusta llamarlas, preguntas problematizadoras, o sea, son buenas preguntas, son preguntas potentes que permiten al alumno pensar sobre las propias resoluciones que hizo, no solamente en lo individual, sino también en el colectivo, ¿sí?, al compartir las diversos procedimientos de resolución que hicieron en conjunto, que permite justamente esta retroalimentación formativa, que en términos de Rebecca Nijovic, tiene que ver con cómo el alumno va construyendo una autonomía a medida que va resolviendo los distintos problemas en matemática. A ver, y acá justamente no es por nada que aparece la palabra retroalimentación, ¿no? O sea, aparece retroalimentación, ida y vuelta. No es una devolución, o sea, en la devolución uno da. Bueno, y por ahí se corta ahí, ¿sí? La idea de la retroalimentación justamente es que exista una interacción y un ida y vuelta, como decía justamente, en torno a un saber específico matemático. Pensar en las intervenciones en matemática, fíjense que uno siempre lo pensaba en un contexto determinado, ¿sí? O sea, en la escuela, en el aula, con alumnos, en un determinado horario. Cuestión que esas intervenciones, al estar planificadas, uno ya iba más o menos orientado sobre qué iba a preguntar en qué determinado momento. En este contexto, eso, en cierta manera, se ve complicado en ciertos aspectos, porque lo primero que yo tengo que establecer es un vínculo con las familias, por ende un vínculo con los alumnos, pero el vínculo no va a ser necesariamente el mismo con todos mis alumnos, ¿sí? O no las intervenciones van a ser necesariamente las mismas con todos los alumnos. Por cuestiones tecnológicas, ¿sí?, o por cuestiones propiamente de las decisiones docentes que se vayan tomando, pero fíjense que esta cuestión de la intervención en cierta manera se ve en un nuevo desafío que propiamente no solamente nosotros la vimos en la escuela, sino que tenemos que crearla fuera de la escuela también, ¿sí? A esta altura, ya como varios docentes lo han pensado, hay muchas cuestiones que ya están resueltas en cierta medida, ¿sí? O sea, resueltas porque aquello que se priorizaba en un primer momento, ya por marzo, por abril, que eran los vínculos en establecer las relaciones con las familias, bueno, eso en cierta manera, quiero creer que muchos docentes ya se pudieron conectar con sus alumnos. Ahora, la pregunta es, ¿después qué? Y lo digo también como experiencia propia. Cuando empezó esta parte de la cuarentena, generalmente uno a veces pensaba que esto iba a ser transitorio, ¿no? Que iba a decir, bueno, dura 2, 3 semanas y después volvemos a la normalidad y retomamos aquello que hicimos en un principio. Eso se vuelve justamente una instancia de doy actividades, los alumnos resuelven y yo les hago una devolución. Bueno, eso ya lo comprobamos, no sucedió de esa manera, sino que tuvimos que repensar nuestras estrategias docentes para poder transformar esa devolución o esa interacción que tenemos con los alumnos de la actividad y que ellos hagan la actividad en una cuestión formativa, ¿sí? O sea, en un aspecto formativo. O sea, una nueva forma de enseñar, ¿sí?, que con aquellos desafíos, con aquellas posibilidades, con aquellas incertidumbres, tuvimos que ir sorteando. O sea, en síntesis, lo que quiero decir es, la manera que nosotros pensamos en marzo que esto se iba a dar a través de una determinada forma de enseñar, bueno, ahora vemos que no es tan así. O sea, si vemos el camino ya realizado, vimos que necesariamente tuvimos que reformular algunos aspectos que pensamos en un primer momento. Y bueno, y eso justamente sigue siendo un desafío. ¿Por qué sigue siendo un desafío? Porque no sabemos todavía cómo va a seguir transitando estos aspectos en el futuro, ¿sí? Pero bueno, a ver, como les decía anteriormente, quiero compartir alguna experiencia propiamente que se dio en el entorno del CIE
¿sí? Referida a la matemática, a la enseñanza de la matemática, sobre las intervenciones que giraban en torno a un problema que les estoy compartiendo ahora. Lo leo por las dudas, dice: en una fábrica de salchichas se bolsa la producción en paquetes de 2 unidades cada uno. ¿Cuántos paquetes armaron esta semana si se fabricaron 2.546 salchichas? Este problema, que uno diría es un problema de división, se resuelve utilizando la división, si lo llevamos al aula, pensamos también que hay distintas formas en que los alumnos pueden llegar a resolver ese problema. Y eso es lo que quiero compartir. Fíjense, esto es lo que haría un alumno, ¿sí? De hecho, lo hizo un alumno, ¿sí? No es inventado, es real, en el cual, a ver si se puede ver ahí, ¿sí? El alumno que hizo, construyó, ¿sí?, un cuadrito, una tabla donde establece los paquetes y las salchichas, ¿sí? Y en ningún momento observamos lo que por ahí podríamos llegar a esperar, que es el algoritmo de la división, ¿no? O sea, la operación que resuelve de mejor manera ese problema. ¿Qué vemos? Vemos que el alumno resuelve, justamente lleva la unidad, o sea, dice un paquete, tantas salchichas, después empieza a jugar con las relaciones proporcionales que hay. 10 paquetes, 20 paquetes, 40, 80, 100, etc. ¿Sí? Y fíjense cómo en la conjunción, en la unión de esos paquetes y los resultados que tienen las salchichas, en las producciones de salchichas, va tratando de elaborar algún resultado. Como ven las flechas ahí al costado, fíjense que lo que fue haciendo este chico, justamente fue multiplicando por 2. ¿Sí? Tanto los paquetes como las salchichas, por eso justamente se establece una relación proporcional ahí. Ahora, si nosotros analizamos solamente esta producción, ¿sí?, vemos que hay cuestiones por ahí que podríamos seguir pensando en cómo ese alumno puede mejorar esta resolución. Pero lo que resulta interesante acá es que no vamos a entrar en un detalle didáctico sobre la enseñanza del campo multiplicativo, pero fíjense que en esta instancia el alumno tiene una estrategia para poder resolver ese problema, ¿sí? No es por ahí como nosotros lo habíamos pensado en un primer momento cuando enunciamos el problema inicial, pero sí podemos dar cuenta de que ese alumno, a través de diversas aproximaciones a través de las relaciones proporcionales, se acerca a lo que podríamos pensar un primer resultado. Esto se dio en el aula, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre las intervenciones, pero me gustaría también compartir otro aspecto. Fíjense, lo que hizo otro alumno. Bueno, acá ya es un poquito más complicado de analizar, ¿sí? Porque fíjense que este alumno lo que hizo propiamente fue tratar de utilizar los cálculos como aproximación a los distintos resultados que podrían llegar a completar los 2.500 salchichas, ¿no? Pero a ver, vemos que específicamente en esta resolución no hay un orden como podemos ver o como podemos apreciar a diferencia del alumno anterior. Seguimos con otro alumno del mismo curso, ¿eh? Bien, en esta instancia lo que estamos viendo es cómo en la parte de la derecha, ¿sí?, el alumno utiliza multiplicaciones para llegar al resultado, ¿sí?, y en la parte de la izquierda vemos el algoritmo de la división, cuestión que en los dos resultados anteriores de los dos alumnos no estaba. Ahora, la pregunta acá sería, ¿el alumno empezó por la parte de la derecha o empezó por la parte de la izquierda para poder resolverlo? Por las formas en que el alumno está resolviendo y por los distintos procedimientos que el alumno está utilizando, ¿sí?, podemos afirmar que utilizó muchas estrategias de la multiplicación o muchos cálculos multiplicativos para poder resolver eso, ¿sí? Cuestión que después será como para poder decirle a la docente: yo usé la división, usó el algoritmo de la izquierda, pero fíjense que el fuerte está puesto en cómo el alumno resuelve a través de multiplicaciones, que también utiliza, fíjense, multiplicaciones por 10, por 100, ¿sí?, aproximaciones, multiplica por 2, después por 3, y va haciendo un juego, pero todo dentro de la misma multiplicación, ¿sí? Todavía no vemos un desarrollo propiamente de la división fuertemente más que el que aparece en la izquierda, que por ahí lo enuncia para decirle a la docente que lo pudo hacer haciendo la división, perdón. Lo que aparece acá también, fíjense, es la respuesta,
¿sí? Abajo en la respuesta, armaron 212 paquetes de salchichas, ¿sí? Da obviamente que este alumno pudo llegar al resultado utilizando fuertemente la multiplicación, utilizando el algoritmo de la división, pero es como a mí me gusta decirlo, no está convencido todavía de que la división es la mejor operación que resuelve ese problema. ¿Sí? Entonces, hasta acá se abren tres instancias. Voy a volver atrás. ¿Sí? Fíjense, la instancia de las relaciones proporcionales, ¿sí? Donde utiliza de manera muy adecuada, a mi criterio, estratégicamente, ¿no? Estas formas de resolver para poder llegar al resultado. Otro alumno que utiliza también la multiplicación, pero de manera más, digamos, más en búsqueda de algo más artesanal, más específico, usando números al azar, ¿sí? Donde ve si se puede llegar o no, si no hay una estrategia bien definida de cómo ese alumno resuelve ese problema. Tenemos este alumno que sí se puede observar justamente el algoritmo de la división, pero también notamos que en esa resolución las formas de resolver está fuertemente puesta en las multiplicaciones. ¿Sí? Vamos con otro alumno. Fíjense, acá lo que aparece es algo totalmente distinto a lo anterior, ¿sí? Porque aparece primero la palabra estimar. ¿Sí? O sea que el alumno sabe específicamente qué es lo que está haciendo con esa estimación, qué es lo que está multiplicando, y fíjense que a la derecha aparece un número tachado, ¿lo ven? Ese número tachado, propiamente, lo que hace referencia es, este número no me sirve, este número se pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, en vez de multiplicar el 12 por 1000, multiplico el 12 por 100, ¿sí? Y ahí sí está dentro de los parámetros de ese resultado. O sea, dentro de esa estimación puede decidir, ¿sí? Cuáles son los resultados que vienen a mejor resolver ese problema y cuáles no. Ahora, esta estimación no queda solamente en la estimación y en poner números para multiplicarlos y ver a través de aproximaciones si se llega al resultado esperado, ¿sí? De la cantidad de salchichas, sino que esa estimación viene a responder lo que está a la izquierda, que es a través del algoritmo de la división, ¿sí? Cómo lo resuelven los alumnos. ¿Sí? A ver, podría haber puesto a la izquierda, ¿no? 2546 dividido 12, puso 200, obviamente, porque eso lo obtuvo a través de su estimación, pero también podría haber puesto 100, ¿sí? Independientemente del resultado, si fue 200, si fue 100, podría haber empezado por 10 también, ¿sí? Este tema de la división siempre es muy discutido en la escuela primaria porque justamente, como es muy diverso, ¿sí? A veces se pierde en todos estos aspectos lo que yo quiero hacer con el algoritmo propiamente. Entonces, como decía, puso 200, pero podría haber puesto 100 también. ¿Sí? Puso 10, podría haber puesto 20, y 20, 20, 20, así sucesivamente en el cociente, y también aproximándose al resultado. Pero a diferencia de los alumnos anteriores, este alumno, fíjense que utilizó la división como la operación que mejor resuelve ese problema, ¿sí? Y a su vez utilizó estrategias multiplicativas o estrategias de estimación para poder resolver la división. ¿Sí? Bien. Y el último, fíjense, es muy parecido al anterior, ¿sí? Pero las estimaciones en este caso, voy a volver un poquito en la anterior, ¿sí? Fíjense que no hay números que estén tachados en esta cuestión, ¿sí? O sea, la estimación que hizo el alumno, ¿sí? Propiamente no tachó el número porque se dio cuenta que no era necesario tachar, sino que pudo decidir cuáles son esos números que me permiten resolver la división. Haciendo una comparación, ¿sí? De las estrategias, no de las formas de resolver, de las estrategias que cada uno de los alumnos resolvió, fíjense que este alumno utilizó estrategias propiamente de la multiplicación para ir, o sea, fue de derecha a izquierda, podríamos decirlo así, ¿sí? Para resolver ese problema. Y como este alumno fue de izquierda, y este también, ¿no? Este alumno fue de izquierda a derecha para poder resolverlo. O sea, cómo las operaciones, en cierta manera, o cómo la resolución de los problemas, los alumnos toman decisiones para poder resolver esos problemas y después dar cuenta de cuál de esas decisiones son las que me permiten resolver mejor ese problema. ¿Sí? Ahora,
Estas experiencias propiamente que estamos viendo, de las formas de resolver de los alumnos, ¿sí? Que como lo dije anteriormente, lo discutimos entre varios docentes en los cursos del CIE, lo que nos lleva a pensar es cuáles son las intervenciones que hacemos nosotros como docentes para que el alumno que esté en esta situación pueda pensar en avanzar en esta, por ejemplo, o el alumno que está en esta situación pueda pensar en avanzar en esta situación. ¿Sí? Por eso destacamos justamente el tema de las intervenciones, ¿no? O sea, cómo nosotros, a través de nuestras preguntas, a través de esa ida y vuelta, a través de las construcciones que hacemos con los alumnos, podemos pensar en mejorar, ¿no? O, de cierta manera, que el alumno sea autónomo y sea partícipe de su propio aprendizaje, y que él mismo pueda también decidir si estos aspectos, si me conviene empezar como el que está acá, si multiplicando por 10, si me conviene empezar multiplicando por 100, si me conviene estimar, si me conviene hacer un cálculo mental, si multiplico por 2, por 4, etcétera, por el número que sea. Pero fíjense que acá lo importante es cuáles son las decisiones que toman esos alumnos para poder resolver esos problemas. ¿Sí? Esto justamente es lo que nosotros pensábamos en un antes. ¿Sí? O sea, pensábamos en un antes a través de las construcciones que hacíamos en un determinado contexto que manejábamos los docentes, que es en la escuela, en el aula, con un cierto grado específico, con unos alumnos específicos, ¿sí? En un determinado horario. Ahora eso, ¿sí? Se ve complicado, pero quiero ser optimista en esta cuestión y por eso pensaba en compartir ustedes qué pasa ahora. ¿Sí? O sea, y el qué pasa ahora viene a traer a referencia una experiencia también que realiza una docente también del distrito de Moreno, con un ejemplo muy parecido, ¿sí?, al problema que vimos anteriormente, y cómo ella lo pudo pensar de otra manera sin perder de vista esa interacción, ¿sí?, o esas intervenciones que ella necesitaba que se den justamente en esa construcción. Me sale decir en el aula, ¿no? Pero vamos a ponerle en la nueva instancia virtual, ¿sí? Bueno, la docente dio este problema, ¿sí? En la fábrica de cuadernos Arnet se embolsan en paquetes de A4. ¿Cuántos paquetes se armaron si hay 60 cuadernos? Quiero contextualizar esto, ¿no? Porque este problema los alumnos lo podrían resolver en el aula, ¿sí? Y podríamos discutir aquellas cuestiones que se darían en el aula, pero en este contexto tan particular, la docente tuvo que tomar ciertas decisiones también para que sus alumnos puedan resolver de la mejor manera posible este problema, ¿sí? Lo que encontró como solución fue la utilización de WhatsApp, ¿sí?, de audios de WhatsApp con las familias. Y fíjense que ahí tenemos la primera interacción, ¿no? Del grupo total, que eran 30 alumnos, los dividió en grupos de a 10, ¿sí? Las actividades generales, como este problema, ¿sí?, las daba propiamente en el grupo general de WhatsApp, ¿sí?, en el grupo que estaban los 30 alumnos o las 30 familias, ¿sí? Pero las interacciones se daban en los subgrupos, ¿sí?, en un horario específico a través de los audios. A ver, ¿por qué en un horario específico? La docente daba el problema, una vez que da el problema, decía, bueno, nos juntamos para dialogar o hablar sobre el problema, no sé, el martes a las 4 de la tarde. Entonces, esos subgrupos interactuaban a través de audios el martes todos a las 4 de la tarde. ¿Por qué en ese horario específico, bueno, el horario me interesa en ese anecdótico, ¿no? Pero ¿por qué a esa hora específica? Porque en ese momento se podían dar las interacciones a través de los audios, ¿sí? O sea, los alumnos participaban y hablaban, tenían una hora para compartir con sus compañeros cuáles eran las producciones que habían hecho, y lo interesante también es poder discutir sobre esas producciones, ¿sí? Entonces, la docente tuvo que tomar esta decisión y vio que esa decisión que tomó es la que mejor respondía a que sus alumnos puedan resolver aspectos matemáticos. Les voy a compartir con ustedes qué es lo que pasó, ¿sí? Que eso por ahí es lo interesante de todo esto. Lo voy a leer también, ¿sí?, como para que vayamos teniendo una idea de lo que fue pasando. En uno de los subgrupos, Sofía dijo, Sofía, Cristian y Joaquín pertenecen al mismo subgrupo, ¿eh? Sumé de a 4 hasta que me di cuenta que haciendo 10 veces llegaba a 40. Después sumé 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y llegué a los 60.
Cristian dijo, todo por audio, fui haciendo 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20, así hasta que llegué a 60. En total conté, y cuenta 1, 2, 3, un montón, 15 veces. Bien. Joaquín dijo, como tenía 60, fui sacando de a 4, me dio 56, después 52, y llegué hasta 0. Me di cuenta después que podía sacar de a 8, que son 2 veces 4, entonces seguí usando eso. Entonces saqué 7 veces 8 y me quedó un 4. Fíjense cómo a través de los audios, ¿sí?, los alumnos pueden expresar aquellas resoluciones que fueron haciendo, ¿sí? Y si bien tenemos las distintas producciones de los alumnos, la pregunta sería, ¿qué fue haciendo esta docente en construcción o las intervenciones que fue haciendo para que Sofía, Cristian y en este caso también Joaquín puedan seguir pensando sobre lo que ellos mismos hicieron? O sea, que no quede en el audio como una forma de entregar la actividad o entregar la resolución del problema y que la docente diga, está bien, está mal, es cuestión que no me gusta decirlo, pero bueno, que les dé el aprobado o no sobre ese problema. Sino, de qué manera Sofía, Cristian y Joaquín pueden seguir pensando sobre lo que ellos hicieron y pueden seguir debatiendo de tal manera, seguir profundizando estos aspectos de la resolución. Y no es quedarse solamente con la forma que hizo cada uno, sino también pensar o intentar pensar cómo lo hizo el otro, ¿sí? Entonces, me detengo en básicamente 5 intervenciones que hizo la docente en esos subgrupos donde estaba Sofía, Cristian y Joaquín. Le dice la docente, Joaquín, ¿por qué decidiste ir por el 8 como decís? ¿No podés contar a todos, nos podés contar a todos qué hiciste o cómo lo hiciste? Luego de haber escuchado, otra intervención, luego de haber escuchado a los compañeros, díganme, ¿cuál de estos ejemplos elegirían y por qué? ¿Podemos pensar otra manera de resolverlo? Sofía, escuchá el audio de Cristian que llega a lo mismo que vos. ¿Me podés explicar qué hizo de distinto si ambos llegan a 60? Cristian, lo mismo para vos. Explica qué pensó Sofi. ¿Quién me podría explicar lo que hizo Joaquín? ¿Por qué dijo 7 veces 8 y me quedó un 4? ¿Qué pensó Joaquín en su cuenta? ¿Se podrá escribir de otra manera? Sofía y Cristian, hablen entre ustedes y elijan una de las formas. Se pueden ayudar con todo lo que pensaron. Lo importante es que de los dos armen uno. Si hay algo interesante justamente en esta experiencia que nos cuenta la docente, es que el audio de WhatsApp se vuelve muy potente para poder repensar o reescuchar lo que dijo cada alumno y poder pensarlo nuevamente. O sea, tenemos registro de lo que queda, ¿sí? Por eso ella decidió específicamente trabajar en un horario específico, ¿sí?, donde todos los alumnos puedan intercambiar audios y puedan escucharse, teniendo en cuenta esta potencialidad, ¿no? Por ahí cuestión que en el aula, antes de la situación de aislamiento, lo que compartía un compañero, por ahí sí quedaba un registro, pero fíjense que acá es un registro fiel de lo que pasa y de lo que dice, ¿no? Y cómo también en esa interacción, ¿sí?, Sofía, Cristian y Joaquín pueden seguir pensando en esas diversas resoluciones que tienen, ¿sí? Acá hablamos de 3 alumnos en particular, pero pensemos que hay 10 alumnos en ese grupo y otros 10 más en los otros subgrupos, ¿sí? Lo cual no deja de ser un desafío para la docente, porque obviamente es un trabajo muy intenso el de pensar las intervenciones, ¿sí? No es solamente hacer que Sofía piense sobre lo que hizo, ¿sí?, compartirlo con Cristian, compartirlo con el resto de sus compañeros, sino también que interactúen entre ellos, ¿sí? O sea que por eso necesariamente hablamos de qué se puede sostener y qué contenidos es necesario priorizar. Ahora, pensemos en función de lo que hizo la docente, ¿no? ¿Qué pudo sostener la docente? A ver, si nosotros, estas son algunas de las conclusiones, podemos seguir pensando en muchas más, ¿eh? Lo que pudo sostener a priori la docente es el vínculo, ¿sí?, que ya sabemos que es muy importante, ¿sí?, pero también pudo establecer y pudo sostener diálogos con sus alumnos, ¿sí? Los diálogos que proporcionan las discusiones que hablábamos anteriormente, ¿sí? No es solamente intervenciones para
que me digan cómo resolver el problema y quedó ahí cerrado el tema, sino que justamente la idea es que pueda seguir pensando y repensando diversos modos de resolver alguna situación problemática. ¿Qué tuvo que priorizar? Bueno, tuvo que priorizar un manejo de tiempos. ¿Sí? Fíjense que no es lo mismo hacer esto en el aula, ¿sí? Como dijimos anteriormente, antes de la situación de contexto particular que estamos viviendo, sino que tuvo que priorizar qué temas en todo el año son aquellos que le permitirían a sus alumnos tener mayor interacción entre ellos, ¿sí? O mayor forma de resolución entre ellos, y no eligió un tema cualquiera, o sea, es un tema propiamente que es la división, ¿sí? ¿Qué condiciones construyó esa docente? Bueno, obviamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? Las diversas interacciones, el tema de los tiempos, el manejo de una organización propiamente con sus alumnos, ¿sí? Y una metodología, ¿sí?, de enseñanza que necesariamente tuvo que ser artesanal, ¿sí? ¿Qué podrá sostener el regreso? Y bueno, eso no lo sabemos, ¿sí? Pero sí es muy interesante pensar en todo lo que pudo hacer esta docente en esta situación en particular, que le permitiría seguir desempeñando en los audios de WhatsApp como una estrategia de enseñanza. Bien, este cuadrito, ¿sí?, justamente tiene que ver sobre lo que estuvimos hablando, sobre el antes y el ahora, ¿no? Y cuáles son las diferencias que se dan específicamente a través de estas experiencias, ¿no? Antes nosotros teníamos obviamente un trabajo presencial, ¿sí? Había un ida y vuelta de manera instantánea, o sea, se daba una situación problemática, se preguntaba y en el mismo momento ya teníamos, digamos, la respuesta o algunas respuestas de nuestros alumnos. Ahora tenemos un trabajo sincrónico, ¿sí?, y asincrónico, o sea, podemos dar una actividad, pero también podemos pensar que esa actividad que damos, nuestros alumnos nos la pueden responder mañana, en una hora, no sé, el domingo, ¿sí?, que muchas veces pasa, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿de qué manera podemos encontrar ese equilibrio? ¿No? O sea, ¿de qué manera podemos pensar en que nuestros alumnos trabajen una manera en sus casas y otra manera también en las interacciones, como vimos que compartía recién la docente? Antes la interacción era constante, ¿sí?, como dijimos, en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Ahora tenemos interacciones discontinuas, ¿sí? Esas interacciones discontinuas tienen un impacto. El tema es que todavía no sabemos cuál es ese impacto en los aprendizajes de los alumnos. Esto está por verse, ¿sí? O sea, está en construcción más que por ver, ¿sí? Y esa construcción depende propiamente de nosotros. Antes teníamos un trabajo que sabíamos que radicaba en 35 años de investigación en didáctica de la matemática bajo ciertas condiciones, ¿no? La escuela, ¿sí?, los alumnos, el aula, un tiempo determinado. Ahora tenemos nuevos escenarios para la investigación y esa investigación sin duda es un desafío, ¿sí?, no solamente para la investigación en sí, sino también para nosotros como docentes. O sea, ¿por qué? Porque esos nuevos escenarios todavía siguen estando en construcción, ¿sí? Antes teníamos un conocimiento de las diversidades de nuestros alumnos, ¿sí? O sea, podíamos saber cuáles eran las dificultades en un simple diálogo con la docente del año anterior y cómo eso nos posibilitaba pensar en una planificación y después en nuestras interacciones propiamente en la clase. Ahora existen otras diversidades, o sea, hay diversidades que se están incorporando en este contexto, que es, por ejemplo, el tema de la diversidad tecnológica, ¿sí? Si bien esta docente pudo establecer conexiones o nexos con las familias a través de los audios de WhatsApp, bueno, es un ejemplo, ¿sí? Sabemos que muchos docentes utilizan diversas plataformas, ¿sí? Y hay otros docentes que ni siquiera tienen la posibilidad de esto, a lo cual fíjense que se crean no solamente nuevos escenarios también, sino nuevas diversidades de trabajar, ¿sí?, el aspecto de algún tema matemático o de algún tema en general. Antes estaba el funciona o no me funciona, ¿sí? O sea, di este problema y me funcionó con mis alumnos, o di esta actividad y no me funcionó. Pero había una garantía de enseñanza, ¿sí? O sea, la enseñanza, como dije anteriormente, en la escuela, con los alumnos, en la presencialidad. Ahora no es que la garantía no está, sigue estando, pero lo que cambia es el contexto,
¿sí? O sea, lo que pude hacer y lo que no pude hacer en función de ese contexto. Antes teníamos una didáctica mayormente conocida, obviamente producto de esos 35 años de investigación en la didáctica de la matemática, y ahora hay una didáctica propiamente en construcción. No quiere decir que la didáctica en sí sea estanca, sino que es dinámica, ¿sí? Pero imagino que ninguna didáctica pudo prever esto, a lo cual la didáctica en construcción queda siempre a cargo nuestro. Y para ir finalizando, me gusta pensar en este tema de la nueva normalidad, ¿no? Y cómo la didáctica en construcción que estamos pensando se da bajo ciertas circunstancias. Lo único que sabemos hasta el momento es que en la vuelta a las escuelas, ¿sí? se lo denomina lo que es aula burbuja, o sea, sería la división de las aulas, ¿sí? En función de la cantidad de alumnos, manteniendo el distanciamiento social. Pero lo que interviene didácticamente es la parte de la dualidad de esto, o sea, una parte presencial en el aula y otra parte virtual, ¿sí? Entonces, pensar en esta cuestión, sin duda, es un nuevo desafío. ¿Y por qué es un nuevo desafío? Porque así como tampoco estábamos preparados para una situación de aislamiento, ¿sí? Sin embargo, hemos podido construir diversas formas o diversas estrategias de llevar adelante los aspectos de la enseñanza de la matemática, es un nuevo desafío lo que va a venir también, porque la dualidad en esto, ¿sí? Es pensar qué hicimos, qué pudimos construir, ¿sí? En esta instancia de aislamiento y cómo eso se pone en juego propiamente cuando volvamos al aula, ¿sí? Hay una cuestión, como le dije anteriormente, que sigue siendo interesante, que es la construcción. Y nosotros estamos en construcción de eso, y la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con aquello que estamos construyendo? ¿Sí? Y eso obviamente pone en jaque todo lo que estamos haciendo también, porque sabemos que lo que estamos construyendo hasta el momento va a tener un impacto necesariamente en la vuelta al aula. Y bueno, y para ir cerrando, justamente la idea es pensar que volver al aula no es volver a la misma aula. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos, ¿sí? Les dejo mi email, ¿sí? de contacto por si tienen alguna duda o quieren compartir algo, ¿sí? Fíjense que en esta cuestión tuve que hacer un recorte, ¿sí? de las experiencias propiamente y también de la instancia de la escuela primaria y cómo se da en la escuela primaria esta parte de las intervenciones. Bueno, les dejo un saludo grande, ¿sí? Antes que nada, quiero invitarlos también al próximo jueves, 6 de agosto, que se va a dar un taller sobre lectura y escritura a cargo de la docente, gran docente, Mónica García, una excelente profesional, a las 16 horas, también por los canales del Facebook y de la Biblioteca del Congreso y de Contacto Ciencia. Bueno, que tengan buenas tardes.